Bienvenidos y bienvenidas a la guarida del dragón rojo. Tu podcast sobre Dungeons and Dragons en el que semanalmente Gonzalo y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol. Te esperamos. Bienvenidos y bienvenidas a la guarida del dragón rojo. Mi nombre es Javier y estoy hoy aquí con mi querido amigo y socio en este proyecto friki, Gonzalo. ¿Qué tal, Javi? Encantado de estar contigo en otra edición de La Guarida del Dragón Rojo y, por supuesto, hola a todos y todas. Espero que estéis preparados para la aventura de hoy porque traemos un episodio lleno de información interesante sobre nuestro juego favorito, que es Dungeons and Dragons. Hoy, como adelantamos en el episodio anterior de la guarida, vamos a hablar del bárbaro. Una clase mítica de Dungeons and Dragons y más interesante de lo que pudiera parecer a primera vista. Vamos a comenzar definiendo esta clase o arquetipo de personaje, sus inicios, si existe algún ejemplo histórico similar y luego más tarde, como siempre, comentaremos cuál es nuestra opinión sobre su lugar dentro del grupo de aventureros típico. Comentaremos ideas interesantes para aventuras que incluyan al bárbaro como personaje en el argumento y hablaremos de los bárbaros más célebres de la literatura, el cine y los cómics. Finalmente os expresaremos nuestras conclusiones sobre la clase en Dungeons and Dragons. Tengo que confesar que incluso más que los episodios dedicados al bardo y al paladín, el proceso de documentación para este episodio ha sido especialmente interesante para mí. Después de tantos años jugando a Dragones y Mazmorras, nunca me había preguntado cuál había sido el inicio real de los juegos de rol, su inspiración, porque en parte quizá pensaba que era irrelevante. Tenía claro que los escenarios de campaña y la ambientación de Dragones y Mazmorras eran un pastiche de referencias artísticas, sobre todo literarias, de obras de fantasía, con Tolkien a la cabeza y una larga lista de herederos más o menos dignos del autor del Señor de los Anillos. La copia reciclada de una copia simplificada y puesta al servicio de un sistema de juego que permite a los jugadores interpretar a diferentes personajes en situaciones de aventura y batalla principalmente. Sin embargo, documentándome para este podcast sobre clases de personaje y charlando con Gonzalo durante estos días, he tenido la oportunidad de investigar sobre los inicios del juego e intentar descubrir qué motivó a los creadores y continuadores de Dragones y Mazmorras para elegir precisamente esos arquetipos de personaje y no otros. Confieso que mientras leía y trabajaba con Gonzalo en el guión de cada episodio, he sentido a veces que no era capaz de trasladar al oyente ni siquiera un resumen coherente de los pilares básicos de cada clase o mis opiniones sobre ellos. Pero bueno, a nada se nace sabiendo y si quieres hacer algo bien, pues hay que practicar. En cualquier caso, yo personalmente me conformo con que tanto nuevos jugadores como veteranos puedan encontrar alguna sección interesante o aprender algo que no sabían con nosotros. Me gusta esa filosofía, Javi. Detrás de Dungeons and Dragons hay una cantidad increíble de fuentes y referencias que nos gustaría mostraros y estoy seguro de que en el episodio de hoy va a haber algo para todos. Dicho eso, ¿os unís a nosotros en la aventura de hoy? ¡Cuenta con mi hacha! ¡Vamos allá! En aquellos tiempos, cuando los océanos separaron el Atlantis y surgió el amanecer de los soles de Aries, hubo una época increíble en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Aquilonia sobre unas tierras en peligro. Solo los suyos fueron los que muy particularmente pudieron contar su saga. Yo quiero contar todo sobre aquella época de suma aventura. Ta 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 ta. Bueno, con una introducción tan apropiada como la que nos acaba de hacer Javi, vamos a empezar por el principio y vamos a empezar definiendo qué es un bárbaro, ¿no? Porque entender este concepto va a ser clave a la hora de arrojar luz sobre la clase del bárbaro en Dungeons and Dragons o sobre otros arquetipos como por ejemplo el de Conan que Javi acaba de referenciar muy apropiadamente, ¿no? Y para ello vamos a tener que echar la vista atrás y retrotraernos a la antigua Grecia, ¿no? Porque para los griegos antiguos un bárbaro era todo aquel que no hablaba griego y que no seguía las costumbres helenas, ¿no? Es decir, a sus ojos era todo aquel que no estaba, entre comillas, civilizado. Y en ese sentido el concepto del bárbaro siempre se va a construir ya desde la antigua Grecia en una dicotomía muy clara, ¿no? Civilización
contra lo que está más allá de la civilización, ¿no? Y en el caso de los griegos, que se veían a sí mismos como civilizados, los bárbaros eran todos aquellos pueblos que estaban más allá de las fronteras de la antigua Grecia y que no compartían ni su lengua ni sus costumbres, ¿no? Pues los antiguos egipcios, los persas, los medos, los fenicios. Bárbaro era, pues, un término denigrante que enfatizaba las diferencias entre pueblos, ¿no? Este concepto de bárbaro va a pasar al gran poder de la antigüedad mediterránea, que es el Imperio Romano, que conquistó Grecia y la convirtió en una de sus provincias, adoptando su cultura, filosofía, costumbres y maneras de ver el mundo. Y así el concepto de bárbaro griego pasó a definir a todos aquellos pueblos que estaban más allá de las fronteras, en este caso del Imperio Romano. Pues, por ejemplo, los celtas, los galos, los britones, los íberos, los tracios y especialmente para nuestro podcast de hoy, en mi opinión, los germanos. Los germanos eran considerados bárbaros y eran vistos como por los romanos como salvajes, gentes que debían ser civilizadas y sometidas por el poder romano y que eran brutalmente castigadas si se rebelaban o no pagaban tributo. Los germanos, que vivían más allá del río Rin en Europa, lo que hoy es Alemania, se convirtieron en el principal enemigo del imperio, en una guerra de frontera constante, porque obviamente los germanos pues no les gustaba que les invadieran y que les obligaran a pagar tributo y tenían un espíritu rebelde. Estos bárbaros germánicos pasaron a formar parte de la literatura romana que narraba estas batallas fronterizas y eran caracterizados por los escritores romanos como guerreros orgullosos y altivos, deseosos de probar su valía en el combate de forma individual, eran incapaces de ningún tipo de autocontrol en la batalla o de seguir órdenes o de organizarse en formación militar. Básicamente estos bárbaros eran lo contrario del guerrero especializado romano, que era entrenado para seguir estrictas órdenes jerárquicas de sus superiores y mantener siempre la formación junto a sus compañeros, ¿no? Claves que son estas, por cierto, del éxito militar del Imperio Romano durante gran parte de su existencia. Y aquí es donde nace esta imagen del bárbaro, ¿no? La imagen del germánico, como la de un guerrero indomable, individualista, temerario, con cero autocontrol, cuya inspiración pues le viene en la locura de la batalla, la acción directa, ¿no? que de alguna manera no pertenece a la civilización. Todas estas nociones van a pasar a formar parte de un arquetipo histórico reconocible que es el del bárbaro, a través de esta literatura romana. ¿Os suena de algo todo esto que os cuento? Pues bien, de ahí viene originalmente el concepto de bárbaro, unos bárbaros que, por cierto, terminarían derrotando al Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo y emigrando en masa al territorio del imperio, lo que se conoce todavía como las invasiones bárbaras. Y bueno, Javi, ¿qué nos cuentas un poco de cómo evolucionó este concepto a partir de ahí? Bueno, pues directamente como inspiración casi directa de la clase tenemos el arquetipo histórico del berserker nórdico, ¿de acuerdo? Que era una suerte de tropa de élite de los ejércitos vikingos, que era un guerrero que combatía normalmente sin armadura, era famoso por su ferocidad y se dice, aunque no hay una confirmación específica por parte de los historiadores, que además en combate entraba una especie de trance especial motivado por el consumo de diversas sustancias estupefacientes. Como ejemplo literario que nos ha llegado hasta nuestros días tenemos las sagas nórdicas, que son una serie de poemas y escritura nórdica antigua de este pueblo vikingo en el cual pues, se nos relata la aventura de distintos héroes, entre ellos algunos de estos berserker, estos guerreros salvajes que existieron en la antigüedad. Posteriormente tenemos las novelas de Conan y todas las novelas previas del escritor Robert E. Howard, una figura interesante y que merecería incluso un podcast específico solo sobre su vida y su obra, un escritor además que falleció muy muy joven, y las novelas del escritor Fritz Leiber, en concreto las aventuras de los personajes Fafhrd y el ratonero gris, que son un ejemplo maravilloso y una inspiración directa para Gary Gygax y el resto de los creadores posteriores en Dragones y Mazmorras de lo que podría ser las aventuras de un bárbaro. En este caso, un bárbaro, que es el personaje de Fafhrd, y un pícaro, que es el personaje de El ratonero gris. Javi, Robert E. Howard, simplemente por confirmar, es es el creador de Conan el Bárbaro, ¿verdad? Robert E. Howard es el creador de Conan y de muchos otros personajes y uno de los creadores del género de espada y brujería. Quizás su mayor exponente dentro de su obra son las novelas sobre Conan.
seguimos avanzando y una vez que hemos visto de dónde viene el concepto del bárbaro a nivel histórico, vamos ahora a hablar de cómo ese concepto se integra en el juego de Dungeons and Dragons, ¿no? Y a ver, Javi, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues dentro del juego, el bárbaro es una clase que gira en torno al combate principalmente. Se distingue de otras clases de combate, como la clase de paladín o la de guerrero, en que tiene unas mecánicas propias que se han ido refinando a través de las ediciones de Dragones y Mazmorras, de lo que hablaremos más adelante. La técnica o habilidad más famosa de la clase de bárbaro es la rabia, que podemos describir como la capacidad de elevar su durabilidad y efectividad en combate durante un corto periodo de tiempo a cambio de sufrir ciertas penalizaciones cuando ese periodo de tiempo se acaba o se consume. Así que en el corazón de la clase podemos decir que se encuentra una mecánica de administración de recursos. El jugador que interpreta al bárbaro debe saber elegir el momento adecuado para iniciar este periodo en el cual su personaje va a ser más eficiente en combate, con la contraprestación de que una vez se termine ese lapso de tiempo, el personaje del bárbaro va a ser más vulnerable. Esto último se matiza, como veremos, en las últimas ediciones del juego. Además de la rabia, el bárbaro se caracteriza por luchar con poca o ninguna armadura y por su movilidad en combate. Es un personaje rápido, con muchos puntos de vida y que pega muy fuerte. Sin embargo, es habitual que se encuentre trabado o acorralado en combate y acostumbra a perder muchos puntos de vida con rapidez y su capacidad para pegar al máximo rendimiento es limitada. Todo aquí nos habla de lo mismo y gira en torno al concepto de la intensidad y de la fugacidad y la administración y economía del tiempo por parte del jugador que interpreta al bárbaro. Todas las habilidades del bárbaro, en general, están de una u otra manera destinadas al combate o la antesala del mismo, como puede ser la capacidad de intimidar a otros y de realizar proezas físicas. Las características más importantes del bárbaro son la fuerza, la constitución y la destreza, normalmente en ese orden. La fuerza nos va a determinar nuestra capacidad ofensiva, la constitución nos va a permitir recibir más daño antes de morir y continuar luchando y finalmente la destreza nos va a permitir esquivar ataques y darnos la capacidad de utilizar armas a distancia para darle un poco de polivalencia a la clase dentro del combate. Normalmente, en el caso del bárbaro, las puntuaciones de inteligencia, sabiduría y carisma se dejan bastante abandonadas, dado que no tienen una gran importancia en las principales habilidades que vamos a estar usando con esta clase. Algo que me gustaría añadir en ese sentido es que hay algunas razas en Dungeons and Dragons que van especialmente bien con personajes bárbaros, precisamente por las ventajas que estas razas otorgan a esas características tan importantes que ha mencionado Javi. Estas razas son semiorco, Goliath y Enano de la Montaña, que otorgan +2 a la fuerza y +1 a constitución, que, como ya nos ha contado Javi, son precisamente las características clave para un bárbaro. Humano es también una raza que va genial con el bárbaro por la cantidad de habilidades que otorga y la posibilidad de coger dotes de serie como manejo de 2 armas o ataque salvaje, que son perfectas para este tipo de luchador. La clase del bárbaro ha tenido una evolución interesante a lo largo de la historia de Dungeons and Dragons y Javi nos va a contar a continuación un poco más sobre este tema. Bueno, el bárbaro no aparece en la primera edición de Dragones y Mazmorras, sino en un suplemento dentro de la revista Dragón, en el número 6 concretamente, en el que se incluía como un kit o subtipo dentro de la clase del guerrero. Tampoco aparece la clase del bárbaro en el libro básico de la segunda edición, y se trata esta clase en el libro de reglas complementario llamado El Bárbaro Completo. En la tercera edición de Dragones y Mazmorras es cuando encontramos al bárbaro ya como clase básica en el libro del jugador, y se mantiene como clase básica tanto en la cuarta edición como en la quinta edición, que es la actual. Las mecánicas de la clase se mantienen a partir de la tercera edición, pero se van simplificando y, en fin, haciendo más fácil su control, además de penalizar menos al personaje del jugador con la mecánica de la rabia. En la tercera edición, por ejemplo, al entrar en la fase temporal de rabia, al jugador se le añadían puntos de vida y capacidad ofensiva, pero al terminar la rabia, esos puntos de vida desaparecían junto con su capacidad de ataque aumentada, a veces provocándole la muerte y haciendo por tanto más peligroso el uso de esta habilidad para el jugador. En la cuarta y en la quinta edición se opta por eliminar la mayor parte de este riesgo, haciendo que en vez de tener puntos de vida extra, el bárbaro durante la batalla y en la fase de rabia recibe un daño reducido. También se elimina que sea más fácil golpearle cuando está en esa rabia. Y a cambio de limitar los riesgos de esa rabia, se nos limita también la capacidad ofensiva
en este estado que no es tan extrema como antes. Realmente lo que se ha hecho es simplificar la habilidad y hacerla más sencilla de utilizar a cambio de ser menos efectiva. Se ha conservado a lo largo de las ediciones el concepto de que el bárbaro entra en combate llevando poca o ninguna armadura, y en todas las ediciones se le ha dado a cambio de esto alguna habilidad especial, como el movimiento aumentado o, en caso de la quinta edición, la posibilidad de calcular la clase de armadura sumando no solo la destreza, sino el bonificador de destreza más el bonificador de constitución. Ahora que ya sabemos de dónde viene el concepto del bárbaro y cómo este se integra en Dungeons and Dragons, vamos a hablar de su función en el grupo. La función del bárbaro en el grupo es bastante sencilla y se dirige principalmente al combate. El bárbaro es un combatiente de primera línea, normalmente especializado en el combate cuerpo a cuerpo, que destaca por ser capaz de producir ataques muy fuertes a los enemigos y recibir grandes cantidades de daño. También se destaca a la hora de moverse por el campo de batalla por su rapidez y por tener grandes aptitudes físicas y, en teoría, la capacidad de interactuar con los obstáculos durante la batalla, como puede ser trepando, saltando, etc. Fuera de la esfera, digamos, del combate, el bárbaro puede destacar por su capacidad de intimidar a personajes no jugadores, ya sea como una antesala al combate o como parte de una investigación, y puede también hacer las veces de explorador y guía en entornos salvajes e inhóspitos para el grupo en determinadas circunstancias. En las escenas de interacción, el bárbaro no suele destacar y no es especialmente bueno navegando situaciones o escenarios sociales complejos. La verdad es que como jugador me encanta siempre que haya un bárbaro en el grupo, porque tener al bicho más grande, más fuerte y más intimidante en tu equipo es siempre un plus cuando te enfrentas a criaturas de la oscuridad o a cualquier desafío en realidad, porque los bárbaros siempre me han dado la impresión de ser personajes de alguna manera en los que se puede confiar, ¿no? Creo que el bárbaro siempre, y digo siempre, va a estar en primera línea de batalla, tanqueando y liberando al resto de jugadores para que, bueno, pues puedan lanzar sus hechizos o beneficiarse de sus habilidades sin tener enemigos encima todo el tiempo, ¿no? El hecho de que los bárbaros no se guarden nada y estén siempre en primera línea, pues eso me gusta y me parece admirable, ¿no? Es como si me hicieran sentir seguro, entre comillas, como jugador de alguna manera. Pasemos a hablar ahora de la interpretación y los conceptos de personaje. El bárbaro es una clase interesante porque tiene un arquetipo muy claro que toma inspiración de la cultura popular, como vamos a hablar luego, principalmente de Conan el Bárbaro, ¿no? Como Conan, muchos personajes bárbaros son temerarios, violentos y duros, muy, muy duros. Además, no suelen darse mucho a trabajar en planes o complicadas estrategias. Generalmente los bárbaros quieren algo y suelen elegir el camino más corto para conseguirlo, lo que puede dar lugar a escenas de caos y confusión en las que el resto del grupo debe improvisar y seguir al bárbaro lo mejor que puede. Algo que siempre me ha parecido interesante del bárbaro es que probablemente es la única clase que tiene una habilidad que directamente impacta sobre la interpretación. Y me refiero a la habilidad de rabia, de la que Javi nos ha contado ya bastantes detalles hoy, a través de la cual el personaje pues entra en un estado volcánico de excitación y de furor que le hace perder toda noción de su seguridad personal y le convierte en una máquina de matar que no descansa hasta tener las cabezas de sus enemigos en un saco, ¿no? Esta ferocidad interna, de alguna manera, que tiene el bárbaro, que sale a la luz cuando entra en rabia, en mi opinión, de alguna manera, no se puede desasociar del personaje en sí, ¿no? El aspecto definitorio del bárbaro en Dungeons and Dragons es la habilidad de rabia y esta no puede ignorarse a la hora de interpretar el personaje, creo yo, ¿no? El bárbaro no puede ser un personaje normal como cualquier otro que de repente entra en rabia en el combate y se beneficia de esa habilidad, ¿no? Mi recomendación es que el aspecto temerario y hasta valiente de la habilidad de rabia
de alguna manera debe integrarse en la interpretación del bárbaro y debe aparecer en su relación con los otros personajes y con el mundo, ¿no? De alguna manera es necesario abrazar e integrar ese aspecto, ¿no? Para que el bárbaro no se convierta en un guerrero más, ¿no? Porque el bárbaro es simple y llanamente algo muy especial. Bueno, aquí tenemos buenas noticias porque esta sección y en general el concepto del personaje del bárbaro pues se describe sola, ¿no? Todo en la casa del bárbaro nos habla de aventura. Nuestro personaje, como decíamos, va a ser muy físico y va a ser una fuerza que va a definir el destino del combate. Aquí lo más obvio es hacer un arquetipo de personaje o mujer de acción puro y duro, ¿no? Poco hablador, que le gusta soltar frases lapidarias, juegos de palabras sencillos durante el combate, pero también hay que dejar siempre una puerta abierta para, digamos, introducir algún cambio en ese concepto clásico, ¿sabes? Por ejemplo, un bárbaro inteligente podría ser una opción interesante, o especialmente sabio o especialmente carismático. Aquí lo que vemos, como hemos comentado antes, para la interpretación de vuestros bárbaros, es que normalmente se dedica todos los puntos de característica a la fuerza, a la constitución y a la destreza, abandonando el carisma, la sabiduría y la inteligencia. Pero una idea interesante quizás sería potenciar alguna de esos tres características más mentales, ¿no? Más psicológicas. Y podríamos encontrarnos con arquetipos muy interesantes simplemente tocando un poco las puntuaciones que tenemos en esas características psicológicas. Podemos tener un bárbaro muy interesante con un carisma alto, podemos tener también un bárbaro muy interesante con una sabiduría sobre la media o con una inteligencia fuera de lo normal. Este es un pequeño ejercicio que podéis realizar cuando estéis creando a vuestro bárbaro e intentar pues pensar cómo sería este personaje que se salga un poco, digamos, del molde del bárbaro clásico. Aún así, os recordamos que el bárbaro clásico no tiene nada de malo y podéis interpretarlo sin ningún tipo de problema. Pero bueno, siempre, como ya os decía, dejar abierta pues un poco la ventana a hacer algo diferente. Bien, ahora que hemos hablado de la interpretación del bárbaro, ¿qué os parece si hablamos de ideas o ganchos para aventuras basadas en el bárbaro? ¿Quieres empezar tú, Javi, con una idea para nuestra audiencia? Venga, vamos allá. Bueno, pues la primera idea la he titulado Ran. Es un homenaje a la película de Kurosawa, pero en versión bárbaros. Que a su vez esta película es una versión del Rey Lear de Shakespeare. Un viejo rey de una tribu bárbara poderosa divide en vida su reino en tres partes que deja a sus tres hijas o hijos. En la versión de Shakespeare son hijas y en la versión posterior cinematográfica de Kurosawa son hijos, como dato curioso. Además, los finales de las historias son diferentes, ¿no? Bueno, dos de los hijos o hijas son malvados y conspiran entre sí y contra su padre para derrocarle. El hijo o hija menor, que realmente ama al padre, se va al exilio. El viejo rey, habiendo descubierto el complot para matarle, contrata a los personajes jugadores para defenderle en su viaje para reunirse con su heredero menor en el exilio. Se puede plantear la aventura simplemente como la misión para defender al viejo rey desde su salida a la capital hasta los límites del reino. O se puede continuar la historia con la reunión con las tropas del hijo o hija menor y la posterior batalla o batallas contra sus hijos traidores para recuperar el trono y dejárselo a su hijo menor o hija menor. Esto es un clásico con la particularidad de desarrollarse en un reino tribal, pudiendo dejar detalles interesantes como que cada uno de los hijos pertenece a un vínculo totémico de un animal diferente. Por ejemplo, uno de los hijos se identifica con el lobo, otro con el oso y el otro con un halcón. Se pueden añadir peligros mágicos añadiendo las figuras de los lugartenientes chamánicos o brujos como ayudantes de los hermanos malvados, que liberan a criaturas de pesadilla para alcanzar a la comitiva de los personajes jugadores. Bueno, ya que estamos hablando de grandes historias, como la que nos acaba de contar Javi, a mí hay una que me gusta mucho y me intriga. Os la cuento primero para ver si os suena en qué está basada. Imaginemos un próspero y pequeño reino que ha venido teniendo problemas con una tribu bárbara fronteriza que ataca a los campesinos y saquea granjas. El anciano rey de este pequeño reino decide mandar a su hijo mayor, el príncipe, a enfrentarse a estos bárbaros al mando de sus tropas para prepararlo para su subida al trono.
Imaginemos que el hijo, lejos de reprimir a estos enemigos del reino, sorpresivamente se une a ellos, fascinado por la líder de los bárbaros, una poderosa guerrera. Juntos, el príncipe y la lideresa bárbara redoblan sus ataques contra el reino, poniendo en jaque la seguridad de la población. El rey, desesperado ante la traición de su hijo, contrata a los aventureros y les encarga que viajen a la zona que habitan los bárbaros, una recóndita serie de valles y montañas en la frontera del reino, para encontrar a su hijo traidor y acabar con él, para poner fin a los ataques, ya que el hijo obviamente conoce el reino como la palma de su mano y está dando pues una serie de inteligencia a los bárbaros pues que los hace todavía más mortíferos, ¿no? Lo que parece una misión justa se convierte en algo más peliagudo cuando los héroes, después de vivir pues varias aventuras en esta zona habitada por los bárbaros, descubren que el anciano rey es el que había atacado primero a los bárbaros, con una gran crueldad, y que los bárbaros simplemente se estaban defendiendo de una injerencia injusta en su territorio. Y es por esto por lo que el hijo, el príncipe, al descubrir esto y enamorado de la líder de los bárbaros, había decidido unirse a ellos, ¿no? Y enfrentarse a la hipocresía de su padre. Yo me imagino el clima de la aventura, ¿no? Un poco la batalla final contra el hijo y la líder de los bárbaros, ¿no? En la que los héroes pues deben tomar la decisión de bien acabar con ellos porque son una amenaza o dejarlos vivir si consideran que estaban en su derecho de defenderse ante un rey injusto y mentiroso. Por otro lado, también los héroes tienen que tomar una decisión en relación al rey, que obviamente pues les ha engañado tanto a ellos como a su propio hijo, y bueno, pues ver un poco qué deciden hacer en ese sentido, ¿no? Para los que hayáis visto Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, pues esta película es una clara influencia en esta idea de aventuras, ¿no? Una película que, por cierto, está basada en un libro de Joseph Conrad, Corazón de Tinieblas, que os recomendamos encarecidamente. Bueno, para la próxima idea yo le he puesto el nombre de El secreto del acero. Y este es un concepto un tanto manido y antiguo, pero que puede funcionar muy bien. Los personajes jugadores son testigos de la masacre de una tribu bárbara por parte de una banda de criminales o un ejército itinerante liderado por una figura maligna y mística. En este caso, una hechicera anciana y poderosa que busca eliminar a los últimos herederos de una línea de sangre que se ha profetizado terminará con su reinado del terror. Bien, aquí se puede plantear que los personajes ayuden a un elegido bárbaro en su lucha por vengar a su pueblo y traer la paz a las tierras de una región del escenario de campaña. Una versión simplificada sería simplemente la escena del ataque enemigo, posteriormente el descubrimiento de las razones que han llevado a esa matanza y finalmente la misión para derrotar a la bruja, ¿no? Si se quiere complicar más, se puede proponer la idea de unificar a las diferentes tribus bárbaras de la región en una coalición para derrotar a la hechicera durante el transcurso de varias sesiones. En este caso, la hechicera es un personaje más tridimensional y ahora resulta ser, por ejemplo, una noble drow renegada que es seductora y de gran belleza y cuyos planes de conquista y dominación van más allá de la simple eliminación del personaje del bárbaro, queriendo establecer un auténtico reinado del terror en la región bajo el culto a una deidad maligna. Bueno, yo traigo otra idea para añadir a estas ideas que ya hemos mencionado, y es una idea que me parece interesante si hay un bárbaro en el grupo, ¿no? Imaginemos que en el mundo de ficción en el que se desarrolla la aventura, en el que el grupo de juego está jugando, imaginemos que las tribus bárbaras del continente deciden reunirse en un evento único e histórico para estrechar lazos y adoptar un frente común frente a los pueblos, entre comillas, civilizados. El impulsor de este evento es un joven e idealista rey bárbaro, Cimer el Rojo, que pretende unir a las tribus bárbaras bajo una única dirección, la suya, obviamente. Las tribus se reúnen en una zona deshabitada, en una especie de festival Burning Man, con todo tipo de razas, credos, atracciones, incontables tipos de comida y bebida, y por supuesto todo tipo de pruebas de habilidad, tanto física como en el combate como mágica, ¿no? Ahí cada miembro del grupo de aventureros, jugadores, pues puede tener su momento estelar participando en los torneos que se organicen en las diferentes disciplinas. Todo parece que va viento en popa cuando Cimer el Rojo
sufre un intento de asesinato, ¿no? Al parecer hay alguien que no quiere que las tribus bárbaras se unan bajo una misma dirección, ¿no? Y aquí, bueno, el director de juego pues tiene la opción de hacer que Zimmer el Rojo sobreviva a ese intento de asesinato, ¿no? En cuyo caso pues los aventureros tendrían que investigar quién ha intentado asesinar al rey, ¿no? Enfrentándose a numerosos espías y asesinos enviados por los reinos civilizados, ¿no? Que obviamente no quieren que Zimmer el Rojo unifique a las tribus bárbaras. O bien el director de juego pues puede decidir que Zimmer el Rojo muera en ese intento de asesinato, con lo cual, bueno, no sería obviamente un intento de asesinato, sería un asesinato en toda regla, que Zimmer muera y que los héroes pues sean acusados ellos mismos del asesinato, con lo cual pues tendrían que probar su inocencia contra el reloj y encontrar al verdadero culpable, ¿no? Y bueno, pues el final lo dejo a la elección del director de juego, porque creo que es un concepto interesante para desarrollar un poco más la visión del mundo que pueden tener los bárbaros en ese escenario de campaña y darle un poco de flavor al mundo en el que se desarrolla la aventura. Bueno, para terminar, yo tengo otra idea que he titulado Amor Salvaje. Bueno, pues esto es una idea de aventura que yo escribí hace mucho tiempo y que nunca tuve la oportunidad de jugar. Y vamos a ver. Aquí vamos a introducir un elemento de romance como trama principal de la aventura. Un personaje no jugador, que es un bárbaro especialmente inteligente y miembro de una tribu en una región a determinar por el director de juego dentro del escenario de campaña, está enamorado de una princesa de un clan rival. La princesa es una gran guerrera por méritos propios y admira el valor y la capacidad de combate por encima de otras aptitudes, al menos en un principio. Y es la hija única del jefe del clan. Este jefe del clan, que fue un gran guerrero en su juventud, se encuentra enfermo. Ahora, encontrándose cerca de la muerte, decide que es el momento de encontrarle un marido a su hija, para darle continuidad a su clan y mantener la paz. Para ganar la mano de su hija, el jefe del clan designa varias pruebas de fuerza y valentía, tales como derrotar a una bestia fantástica, obtener un tesoro escondido en una gruta infestada de orcos, una carrera a través de una tierra desconocida y peligrosa, o escalar la cima más alta del escenario de campaña y traer una flor que solo crece en dicha cima para presentársela a su hija. Durante el transcurso de esta aventura, los personajes deben ayudar al personaje no jugador del joven bárbaro para que consiga triunfar en las pruebas y ganarse la mano y el respeto de la princesa y de su padre. El joven bárbaro es inteligente y le encanta leer y aprender y tiene un buen corazón, pero es bastante malo en las actividades físicas y en el combate. El concepto es sencillo, se trata pues de ayudar a un personaje no jugador en una conquista amorosa para la cual no está ni remotamente preparado. Se recomienda que esta no sea la aventura que dé inicio a la campaña, dado que la camaradería entre personajes jugadores y las relaciones entre ellos son de vital importancia para el éxito de la misión. Como gancho, yo consideré en su día hacer que el personaje no jugador del joven enamorado de la princesa sea un familiar lejano de uno de los personajes jugadores. El joven enamorado le implora su ayuda a su famoso tío, primo, lo que sea, para que le asista en sus misiones para conquistar a la princesa, dado que él está desesperado de amor, y el romance se puede hacer más profundo al introducir a una princesa bárbara con una personalidad más o menos tridimensional, que pueda aprender a ver el valor del joven bárbaro por su personalidad, su inteligencia y su corazón, en vez de su fuerza y el salvajismo en la batalla. Estoy convencido de que esta idea para una aventura puede funcionar y os la regalo a todos vosotros para que podáis utilizarla en vuestras aventuras si os parece interesante. Ahora que hemos hablado bastante de los orígenes históricos y literarios del bárbaro y de cómo esto se integra en Dungeons and Dragons, vamos a hablar ahora de bárbaros famosos en la cultura pop y su representación en cine, libros, cómics, etcétera. ¿Quieres empezar tú, Javi? ¿Qué nos cuentas? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña lista. Aquí vamos a empezar con los dos más importantes, ¿vale? Que además son definitorios del género de espada y brujería, que es por un lado Conan, del que ya hemos hablado anteriormente, y que hay referencias a él en Dungeons and Dragons desde su propia creación, ¿no? Y además que ha sido pues el nacimiento, digamos, la génesis de ese género de espada y brujería
por medio de relatos, novelas, posteriormente cómics y películas, ¿no? Luego también tenemos el ejemplo de Farf y el ratonero gris, que son contemporáneos de Robin E. Howard, por este escritor llamado Fritz Leiber, en el cual nos vemos básicamente las aventuras de un bárbaro y un pícaro en un escenario de campaña específico, en el mundo donde habitan, y las aventuras que ellos tienen. Normalmente todo gira en torno a conseguir tesoro, derrotar bestias fantásticas, la brujería y el combate con espada. Posteriormente, si pudiéramos poner un ejemplo más actual, tenemos la saga de cómics de la saga de Vinland, ¿no? Que son una serie de cómics que se ambientan en la conquista vikinga de Inglaterra y siguen, digamos, la vida de un joven guerrero vikingo desde su juventud o su niñez hasta ya pues su madurez, y son una crítica a la violencia y a la guerra a través de los ojos de este joven guerrero vikingo, ¿no? Que lo conoce todo de la guerra. Y luego, pues, no podíamos terminar sin mencionar al personaje de Guts en el manga Berserker y sus adaptaciones a la pantalla como anime, ¿no? El personaje de Guts es una mezcla, digamos, entre el guerrero clásico y la clase del bárbaro, porque es un guerrero que utiliza la rabia, ese salvajismo en combate, ¿no? Como para trascender las limitaciones de fuerza y de resistencia de un ser humano normal, y al mismo tiempo pues pierde el control durante el combate, ¿no? Y se deja llevar por esa pasión, ¿no? Guerrera. Bueno, las interesantes referencias que nos trae Javi, que son excelentes, hay una que me parece interesante porque salió en una serie que ha sido súper popular en los últimos años, ¿no? Y es Juego de Tronos, que aunque se cayó con todo el equipo en la última temporada, ¿no? Ante el horror de fans y seguidores en todo el mundo, pues me parece interesante mencionar, ¿no? En Juego de Tronos recordaréis que hay una tribu bárbara, los Dothrakis, que básicamente es un pueblo nómada del que Daenerys se convierte, recordaréis, en líder suprema, ¿no? Los Dothrakis están claramente basados en las tribus nómadas que han habitado las estepas de Asia Central desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que como los Dothraki en Juego de Tronos, pues eran excelentes montando caballos. Me refiero a pueblos como los hunos o los mongoles que aterrorizaron a medio mundo bajo el mando de líderes como Atila o Genghis Khan, ¿no? Y como los hunos o los mongoles, los Dothraki en Juego de Tronos nacen, viven y mueren a lomos de sus caballos y buscan en la lucha y la guerra el sentido de su vida, ¿no? Y además, al igual que Atila o Genghis Khan, tenemos a Khal Drogo, el líder de los Dothraki, que ansía unificar a las tribus bajo una única dirección, ¿no? Que sea la suya en este caso. De nuevo aquí aparece ese concepto de las tribus bárbaras como separadas y enfrentadas entre sí, pero que si se unieran, pues serían un frente formidable que podría poner en jaque a cualquier reino, entre comillas, no civilizado. La presencia de los Dothraki es más o menos constante a lo largo de la serie, y me parecía interesante mencionarlos ya que, como decía Javi al inicio del programa, pues muchas de estas franquicias de fantasía épica están basadas en elementos históricos muy claros que se reciclan y presentan de forma ligeramente nueva, como en este caso los Dothraki. Bueno, el bárbaro es una clase con más enjundia, como hemos podido ver, de lo que puede apreciarse a primera vista. Los temas de las líneas de sangre, la venganza, la redención, la pasión, el amor y, en fin, la alta aventura están fuertemente ligados a esta clase y a este arquetipo de personaje. Si te encuentras como en casa, en medio de la batalla, y deseas causar un impacto en las escenas de combate, esta es una opción con la que no puedes fallar. Te lo vas a pasar en grande. Por otro lado, si estás más preocupado por darle protagonismo a la interacción y las situaciones sociales en las aventuras, es posible que mecánicamente esta clase no sea la más indicada. Aún así, pienso que si consigues desarrollar una historia interesante para tu personaje, también puede brillar en determinados momentos de interacción no violenta. En efecto,
Si lo que te gusta es tirar puertas abajo, destruir violentamente el mobiliario de las estancias por donde pasa tu personaje, aplastar cabezas y no pensar demasiado en planes o estrategia, el bárbaro es para ti. La habilidad de rabia es súper chula y más compleja de lo que puede parecer a simple vista, con lo que hará falta que tengas una cierta capacidad para gestionar recursos y eso es un desafío. A pesar de ello, es una habilidad única en todo Dungeons and Dragons y yo creo que cualquier jugador debería experimentarla al menos una vez, ¿no? Si esto es lo que te va claro. Yo creo que los bárbaros son directos e imprevisibles y eso puede dar lugar a escenas de caos que son excelentes para sacar lo mejor de la magia del rol. Y además, como bien dice Javi, pues no tienes por qué estar limitado a esas características, digamos, mainstream del bárbaro, ¿no? Puedes desarrollar siempre una historia interesante y una personalidad, bueno, pues si pones atención y cuidado en cómo gestionas tu personaje. Así que el bárbaro tiene mi aprobación. Bueno, pues con esto termina nuestro episodio de hoy de La guarida del dragón rojo. Esperamos que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo para todos vosotros. Como es habitual, vamos a poner el podcast en YouTube, Spotify y otras plataformas, así que recordad dar like al canal o suscribiros al podcast para que no os perdáis las próximas ediciones. Os dejamos ahora como despedida con la lectura de un breve fragmento del guión de la película Conan del director John Milius. Hasta pronto, aventureros. Crom, jamás te había rezado antes. No sirvo para ello. Nadie, ni siquiera tú, recordarás si fuimos hombres buenos o malos. ¿Por qué luchamos o por qué morimos? No. Lo único que te importa es que dos se enfrentan a muchos. Eso es lo que importa. El valor te agrada, Crom. Concédeme, pues, una petición. Concédeme la venganza. Y si no me escuchas, ¡vete al infierno! Os esperamos en la próxima edición de La guarida del dragón rojo. Hasta pronto, aventureros.